¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. La Federación Pediátrica del Centro les da la bienvenida a esta tercera sesión que tenemos ahora de manera conjunta con el Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala. Y es un gusto poder presentar a la doctora Laura Tlachi Corona, presidenta del Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala, también al doctor Armando Severiano Telles, vicepresidente del Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala, y a nuestro presidente de la Federación Pediátrica del Centro, doctor Víctor Manuel Gutiérrez Gómez, a quien cedo la palabra. ¿Qué tal, doctor Víctor? Buenas noches. Muchas gracias, doctor Lenín Ortiz Ortega, nuestro secretario de la Federación Pediátrica del Centro. Pues a nombre de la Federación Pediátrica del Centro, también el Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala, les doy la bienvenida a esta sesión. Como ustedes están viendo, nuestras sesiones pues pretenden el que difundamos la gran calidad de pediatras que tenemos en nuestra federación, en nuestros colegios, en nuestro estado, que nos conozcan, que vean todo lo que se hace en los diferentes lugares de que integran los colegios. Y hoy pues me da muchísimo gusto, sobre todo por el aprecio que les tengo para la participación con el Colegio de Tlaxcala. Así es que, doctora Tlachi, es un gusto tenerla aquí, tener al doctor Luis Enrique Muñoz. Le doy la bienvenida, doctora Tlachi, y le cedo la palabra, por favor. Pues muchísimas gracias por la distinción, doctor. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor Víctor Manuel Gutiérrez, por tomarnos en cuenta y darnos este honor de participar en esta sesión. Doctor Lenin, muchísimas gracias por la presentación y pues esperamos realmente que todas estas cosas que estamos hablando podamos eh, tener la aplicación en nuestros niños, que es por lo que trabajamos y por lo que estamos, que los niños siempre reciban la mejor atención. Y pues muchas gracias. Hoy pues tenemos el gusto de que nos haya aceptado y nos haya dado ese honor también el doctor Luis Enrique Muñoz. Él es pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, urgenciólogo pediatra por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente el doctor labora como jefe de medicina crítica del Hospital Infantil de Tlaxcala. Es coordinador del servicio de urgencias del mismo Hospital Infantil de Tlaxcala, profesor titular del posgrado de pediatría avalado por la UNAM en el Hospital Infantil de Tlaxcala, que es un hospital formador de residentes. Es vocal de residentes de nuestro Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala, integrante del Comité Científico de la Asociación Nacional de Medicina de Urgencias Pediátricas. Doctor, muchísimas gracias por el aceptar darnos este tema y gracias a la Federación por darnos la oportunidad. Gracias, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un placer poder participar con ustedes y compartir un poco de toda esta parte interesante de la pediatría y de las urgencias, ¿no? Eh, Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Un tema muy importante, soluciones de hidratación parenteral. ¿Qué tanto es tantito? Siempre la pregunta que nos hacemos todos cuando manejamos a un paciente pediátrico, ¿no? ¿Qué líquidos pongo? ¿Cuándo es mucho? ¿Cuándo es poco? ¿Cuándo se me pasó? El uso de cargas, todavía hay cargas, ya no hay cargas. ¿Qué podemos hacer? Pues justamente esa es la finalidad de esta charla, que podamos resolver como todas esas dudas que nos llegan a surgir, ¿no? No tengo conflicto de interés para el inicio de esta charla. Vamos a empezar con una parte muy importante. Antes de hablar líquidos, vamos a poder tener que entender cómo está compuesta la distribución de líquidos en el cuerpo, ¿no? Es muy importante saber que durante el crecimiento y el desarrollo de todos nosotros, desde que somos fetos hasta la edad adulta, la disposición de agua corporal total va a variar conforme a las concentraciones. En el feto y en el recién nacido prematuro, tenemos aproximadamente del 80 al 95% de agua corporal total, ¿no? Es decir, la mayor parte, muy, muy mayor parte del cuerpo es agua. Por eso es tan importante que a los pequeños nos gusta y no nos interesa tanto hidratarlos siempre, por el riesgo que hay de pérdidas tan importantes, ¿no? Conforme vamos creciendo, aproximadamente al año de edad, los pacientes ya tendrán un 60% de distribución de agua corporal total, en promedio, ¿no? Como en el paciente adulto. Pero esta agua corporal total nos interesa mucho porque justamente es la composición o la mayor composición del cuerpo humano a través de dos compartimentos, que es el líquido extracelular y el líquido intracelular.
Cuando hablamos de estos dos componentes, va a ser muy interesante, como pueden ver en esta tabla que nos ha ayudado a dilucir el doctor Velázquez Jones, es justamente que esta composición va a ir variando conforme vamos creciendo. Si se dan cuenta en la tabla, al inicio de la vida, la mayor parte del líquido va a ser extracelular, mientras conforme vamos creciendo, la mayor parte del líquido se va volviendo intracelular. Y repito, ahí cae el peso del por qué nos interesa tanto hidratar a los niños, ¿no? Para nosotros como pediatras y como médicos de primer contacto en las salas de urgencias, cuando hablamos de niños, la hidratación es un parteaguas y es un fundamento en el tratamiento de cualquier paciente. Dígase hidratación enteral o parenteral, ¿no? O por vía intravenosa, pues es algo muy importante que debemos saber y que va a ser fundamento para tratar a algún niño. Ahora, cuando hablamos de estas distribuciones de líquidos, vamos a entender también cómo está distribuida esta agua, ¿no? Tanto intracelular como extracelular, como lo mencionamos. El líquido extracelular va a estar compuesto por dos grandes partes, ¿no? Que es el líquido intravascular o el plasma y el líquido intersticial, que es justamente donde se encuentran flotando o inmersas estas células. Estos líquidos van a generar mucho peso, porque cuando tenemos pacientes con enfermedades agudas, graves o críticas, estos líquidos pierden ese balance, ¿no? Y este desbalance lleva a la pérdida o a la fuga de líquidos a otros espacios que van a llevarnos a depresión de volumen en el paciente pediátrico y que se va a reflejar en cómo nosotros lo conocemos o lo implicamos a través de la clínica. Los líquidos están compuestos de forma muy interesante, muy importante para que lo conozcamos y lo analicemos siempre, ¿no? El sodio va a ser el principal componente a nivel plasmático, mientras que el potasio va a ser el principal componente a nivel intracelular. Y esto es un componente o una definición que me debe, un concepto que me debe quedar muy claro como médico de primer contacto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pacientes deshidratados, estamos hablando de pérdidas de sodio porque van a ser los líquidos que se encuentran principalmente a través del plasma. Cuando hablamos de lesión celular o de hemólisis o de lisis, vamos a tener componentes que lleven a la liberación de potasio justamente por la concentración de este dentro de la célula. Sin embargo, a veces olvidamos todos los demás componentes que tiene la sangre, como son el calcio, el cloro, el magnesio, el bicarbonato, que es un parteaguas muy importante para la hidratación de los pacientes, ¿no? Y si se dan cuenta, todos esos componentes tienen mayor predominio a nivel plasmático y a nivel intersticial. Es por eso que cuando nosotros hablamos de hidratación en el paciente, serán los dos principales componentes que nosotros vamos a vigilar. Sin embargo, tenemos que recordar este efecto reológico que tiene la célula o la membrana, en el cual, si yo llevo a una concentración mayor a través del plasma o líquido, esta célula se va a deshidratar a través de la pérdida de electrolitos por el paso a través de la membrana, ¿no? En el paciente críticamente enfermo o en el paciente enfermo, vamos a tener otro componente más allá de la cantidad o los balances entre los líquidos, que es el glucocálix. Este glucocálix ha venido a cobrar peso en los últimos años y es de verdad la gran cosa y lo que debemos quedarnos hoy en día, ¿no? El glucocálix va a ser esta red que va a permitir la unión de las células a través del endotelio. Es decir, va a hacer que un endotelio sea semipermeable a algunos solutos. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones de la membrana, como pueden ver en la parte donde dice inflamación, este glucocálix se encuentra lesionado o se encuentra deshecho para que lo podamos entender mejor. Hablando de este glucocálix que se encuentra lesionado, pues va a volver una membrana o un endotelio totalmente permeable en el cual la entrada de neutrófilos, factores proinflamatorios, van a llevar a la fuga de líquido de forma concomitante. Por eso es que hoy en día, cuando hablamos del paciente críticamente enfermo, como el paciente séptico, el paciente quemado, el paciente con politrauma, con hemorragia masiva, estamos hablando también de pacientes que tienen lesión en el glucocálix, que al pasar volúmenes muy altos, o sea, las famosas cargas, me van a llevar a mayor lesión endotelial, lo cual va a llevarme a más fuga capilar y al mismo tiempo mayor líquido en el intersticio que se va a ver reflejado en sobrecarga de otra manera, ¿no? Entonces, será muy importante que siempre recuerden esta parte, ¿no? Individualizar muy bien el paciente qué problema tiene, recordar la lesión endotelial, recordarle el glucocálix, y recordar la composición de los líquidos con los que vamos a reanimar y a qué distribución yo quiero llegar o cuál es lo que yo quiero resolver. Entendida esta parte, pues bueno, ya sé cómo están compuestos los líquidos, cómo están distribuidos, cómo funciona mi endotelio.
Y viene una parte bien importante que nos enseñaron desde el día 1 de la residencia o desde el día 1 de nuestra formación en medicina, ¿no? El balance hídrico. ¿Qué pasa con este balance hídrico? Justamente es eso, es un balance entre los ingresos y los egresos, ¿ok? En los pacientes vamos a medir siempre todos los tipos de ingresos, tanto orales como vías intravenosas, ¿no? Y en los egresos vamos a medir las pérdidas como son la orina, las heces y otras pérdidas que podemos tener que son cuantificables. Hay muchas escuelas o muchos lugares que aún utilizan las pérdidas insensibles para medir estos balances. Sin embargo, en la actualidad ya no está recomendado el uso de pérdidas insensibles para medir los balances. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que pueden ser demasiado subjetivas y no son una pérdida totalmente tangible que me puede llevar al error en la cuantificación de este balance hídrico, ¿no? Entonces, hoy por hoy no se recomienda cuantificar o tomar en cuenta las pérdidas insensibles para sacar un balance hídrico. Entendida esta parte, entonces ahora sí viene la parte interesante que queremos saber, ¿no? ¿Qué pasa con las soluciones? Nosotros en pediatría nos han enseñado todo el tiempo a calcular las soluciones a través del método Holiday-Sigar o las famosas soluciones intravenosas calculadas que antes teníamos, ¿no? Donde se te decían, deja el sodio a 3, la glucosa a 5, potasio a 3, calcio a 100, ¿no? ¿Qué pasa con estas soluciones y este método de Holiday-Sigar? Pues bueno, se ha encontrado que el uso de este método y estas soluciones calculadas o las soluciones preparadas, como muchos las conocemos, nos llevan a mayor riesgo de hiponatremia, a mayor riesgo de mortalidad, sobrecarga e acidosis hiperclorémica. ¿Por qué? Porque estamos generando soluciones hipotónicas a través de las concentraciones que nosotros logramos con estas diluciones que hacemos. El método Holiday-Sigar es un método que se ha utilizado a través del tiempo, que se sigue utilizando, pero tiene puntos importantes para tomar en cuenta. Entonces nosotros como médicos o como persona de primer contacto tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el paciente para ayudarlo a mejorar si ahorita me están diciendo que las soluciones calculadas ya no se utilizan o que el método Holiday-Sigar no siempre va a ser el mejor, ¿no? Tomaremos en cuenta 3 puntos importantes: la tonicidad ideal del fluido, el contenido de cloruro que yo voy a dejar en esta solución y el volumen administrado en estas soluciones. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo preparo estas soluciones artesanales o soluciones calculadas, la tonicidad va a ser mala. Es una solución hipotónica por la concentración de sodio que tengo. El contenido de cloruro puede ser elevado por las concentraciones tan altas de cloro en la solución fisiológica. Y el volumen administrado puede ser incoherente en relación a lo que el paciente necesita. Nosotros, para que podamos alcanzar un estado fisiológico normal, necesitamos 6 puntos importantes que debemos mantener o restablecer durante la hidratación, más allá del decidir qué solución voy a utilizar o qué esquema para calcular los líquidos necesito. El primero va a ser la cantidad de volumen de líquido extracelular que yo voy a reponer. El volumen sanguíneo de mi paciente a través del cálculo de 70 mililitros kilo según la edad del paciente. La perfusión tisular, eso es muy importante, ¿no? Es un punto súper necesario a la valoración de los pacientes. Vamos a medir perfusión tisular para ver cómo está la respuesta a los líquidos de reanimación que yo estoy utilizando. Líquidos de reanimación no me refiero a cargas. Los líquidos de reanimación incluyen los líquidos de mantenimiento. La función metabólica, cómo se encuentra ese metabolismo, el catabolismo, cómo están las concentraciones de glucosa, la concentración de lípidos, evitar la cetosis en mis pacientes. El equilibrio electrolítico es muy, muy importante, ¿no? Repito, el uso de soluciones hipotónicas, pues bueno, me llevará a concentraciones o a hiponatremias iatrogénicas, mayores concentraciones de cloro, problemas con el potasio, con el calcio y un estado ácido-base adecuado, ¿no? A través de la medición del pH y el bicarbonato como marcadores principales y esenciales para medir este equilibrio ácido-base. Hay muchos estudios que han demostrado que la medición de bicarbonato tiene una sensibilidad muy alta para evaluar el estado ácido base de los pacientes, principalmente con diarrea. Sin embargo, no se recomienda de forma rutinaria tomar gasometrías a los pacientes con diarrea, al menos que estamos hablando de un paciente grave o un paciente en estado de choque. Y entonces, ¿qué pasa con la fórmula de Holiday-Sigar que hemos utilizado a través del tiempo, o la fórmula llamada regla 4-2-1? ¿Ok? Se puede utilizar para calcular la tasa de infusión de los líquidos de mantenimiento. Sin embargo, esta regla solo se creó para el cálculo de pacientes sanos o incluye a la población sana. ¿Y qué pasa?
La mayoría de los pacientes que van a estar en las salas de urgencias hospitalarias son pacientes enfermos, no son para pacientes sanos, ¿no? Pacientes sanos son aquellos que están en el perioperatorio, que son pacientes que se quedan en ayuno por algún estudio, pacientes que tienen ayuno indicado por tiempos breves. Pero en el paciente, en la sala de urgencias, tenemos pacientes deshidratados graves, pacientes con pancreatitis, operados de apendicitis complicadas, con trauma, con choque, con sepsis, que no se incluyen en estos pacientes. Entonces, hay muchas recomendaciones actuales que nos dicen, para pacientes con patologías, la recomendación de los líquidos es el cálculo a través de los metros cuadrados de superficie corporal, con un equilibrio o un balance de 1500 a 2000 mililitros metro cuadrado para el cálculo de líquidos. Y viene la pregunta más importante. Entonces, ¿cómo reanimo a los líquidos? ¿O cuál es la reanimación con líquidos? ¿Cómo decido yo reanimar con líquidos y a qué paciente? ¿No? Y entonces vamos a tener que respondernos 4 preguntas esenciales. ¿Cuál es el líquido ideal? ¿Cuál es la velocidad de infusión necesaria en el paciente? ¿Cuál es el volumen correcto? ¿Y cómo voy a evaluar la respuesta y sobrecarga a estos líquidos? ¿Ok? Son 4 preguntas que siempre nos debemos hacer cuando reanimamos con los líquidos. Y aquí es en cuando dice, ¿qué tanto es tantito? El líquido ideal. ¿Cómo puedo decidir yo cuál es el líquido ideal para reanimar a un paciente? ¿Ok? A través del tiempo se han buscado nuevas soluciones o nuevas concentraciones que nos lleven a lo más parecido al plasma, ¿no? Se han hecho nuevas concentraciones, formulaciones, los cálculos nuevos de soluciones y todo esto, ¿no? Desde el uso de las soluciones cerca de los 1800 en los pacientes con cólera, se empezaron a crear las soluciones y se fueron haciendo prácticamente poco a poco. Más o menos en los 1840 fue cuando ya las soluciones parenterales se empezaron a crear o utilizar para reanimar pacientes con concentraciones más parecidas a la sangre y en la cual notaron que los pacientes tenían mejor sobrevida en casos de deshidratación. Para poder decidir qué solución va a ser la mejor para mi paciente, yo tengo que ver mi escenario. Tengo que ver a mi paciente y ver, ok, ¿cuál es la solución que le va a funcionar? Y para esto necesito 3 puntos importantes, que va a ser analizar el caso, individualizar al paciente y dirigir mi terapia. Eso va a hacer que la solución que yo decida sea la mejor para el paciente que estoy poniendo. No será lo mismo hidratar o reanimar con líquidos a un paciente recién nacido que a un paciente de 16 años. No será lo mismo tratar a un paciente con una enfermedad renal crónica que a un paciente sano, o a un paciente con insuficiencia cardíaca que a un paciente sin comorbilidades, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta estos 3 puntos para que cuando nosotros decidamos qué solución utilizar, sea la mejor opción. En el caso de la diarrea y deshidratación, ha habido muchos estudios que te demuestran o te dicen, a través de la diarrea tenemos una mayor pérdida de agua y electrolitos como son sodio, cloro, potasio y bicarbonato. ¿Ok? Y ahí repito, pérdida de sodio, cloro, potasio y bicarbonato. Entonces nos dicen, ok, si esto es lo que estás perdiendo a través de las heces, ¿qué solución te puede ayudar a recobrar esto? ¿No? La solución grave nos hemos acostumbrado, estamos enseñados a corregirlo a través de soluciones intravenosas, tal como nos lo dicta la OMS o la Organización Panamericana de la Salud. La solución más utilizada para la reanimación hídrica de pacientes con diarrea es la solución salina o la famosa solución fisiológica al 0.9%. ¿Pero qué creen? La solución fisiológica es todo menos fisiológica. Las concentraciones de sodio y cloro que nos da esta solución aumentan el riesgo de acidosis hiperclorémica en el paciente deshidratado o en el paciente que está recibiendo hidratación a través de vía parenteral. Sin embargo, las soluciones cristaloides balanceadas, como es el Ringer lactato o la solución de Harman, son alternativas a la solución salina y se ha asociado con menos días de hospitalización y mejores resultados bioquímicos. ¿Por qué? Porque justamente la solución de Harman o la solución de Ringer lactato traen sodio, traen cloro, traen potasio y traen bicarbonato, agregando un componente más que es el lactato, que se convertirá a acetato, el cual disminuye el riesgo de acidosis en estos pacientes. Siempre será importante cuando ustedes evalúen la deshidratación en algún paciente con diarrea, utilicemos las escalas que nos hemos normado a través del tiempo, ¿no? Hoy en día, la mejor forma de clasificar a un paciente con deshidratación es tal como nos lo dicta la OMS. Sin deshidratación, con algún grado de deshidratación o un paciente grave o en estado de choque. Las demás escalas, como la escala clínica de deshidratación, la escala de Gorelick o la de Friedman,
pues ok, se siguen siendo utilizadas, pero pueden subestimar estos grados de deshidratación. Entonces, la OMS nos recomienda, si vas a hidratar a un paciente de vía enteral, o por vía parenteral, será todo aquel paciente que curse con un grado de deshidratación grave o que esté en estado de shock. Y están estos estudios, está este Cochrane, que es muy interesante, que incluyó más o menos 995 pacientes, en el cual trataron de comparar 8 resultados importantes entre la solución salina y las soluciones cristaloides balanceadas, Ringer lactato o solución de Harman. Quiero que nos enfoquemos un poco a este recuadro rojo que tenemos acá, que hace énfasis a la solución cristaloide balanceada, ¿no? Si se dan cuenta, el tiempo de hospitalización no representó una P significativa o un RR importante, sin embargo, disminuye 0.35 días menos de hospitalización en comparación a aquellos pacientes que se reaniman con solución salina. La mortalidad tampoco generó un mayor impacto tan importante, tiene una P de 0.02, sin embargo, disminuyó o fueron 61 casos por cada 1000 pacientes, mientras que los pacientes que tuvieron solución salina o se reanimaron con solución salina fueron 91 muertes por cada 1000 pacientes. La necesidad de soluciones extras o otro tipo de fluidos es súper interesante y bien importante. Estamos hablando que el 50% de los pacientes que se reanimaron con solución salina requieren algún otro tipo de líquidos para la reanimación. 50% van a fracasar. Es un número altísimo, ¿no? Y está bien padre porque aquel paciente que reanimas con cristaloides balanceados, menos del 25% requerirán otro tipo de solución con la reanimación adecuada. La cantidad de líquidos recibidos pues realmente no generó mayor impacto, dado que no hubo un registro adecuado en pacientes que se reanimaron con solución salina. El pH al final tampoco se encontró o no hubo un punto de medida en el paciente con reanimación con solución salina. Sin embargo, esto viene muy interesante. En pacientes que recibieron soluciones cristaloides balanceadas, el pH subió 0.06 milimoles en comparación a aquellos que no, ¿no? Los valores de bicarbonato también, de forma muy importante, 2.44 miliequivalentes litro más en comparación a su ingreso. Eso quiere decir que hay una resolución más rápida, más importante y más útil de la acidosis en estos pacientes. Efectos adversos como la hiponatremia, muy interesante. Un tercio de los pacientes con solución salina van a presentar hiponatremia, mientras que solamente más o menos el 15% de los pacientes con solución cristaloide balanceada presentarán hiponatremia, ¿no? Y pacientes con hipocalemia, lo mismo. Más o menos un cuarto de los pacientes que se reanimen con solución salina presentarán hipocalemia, mientras que solamente un cuarto, pues menos de un cuarto de los pacientes que se reanimen con solución cristaloide balanceadas van a presentar hipocalemia, ¿no? Entonces, hacemos un énfasis que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, la solución ideal para hidratar a un paciente con diarrea, pues van a ser las soluciones cristaloides balanceadas, solución de Harman o solución Ringer lactato, a través de todos estos estudios que se han hecho y que han demostrado la eficacia. Pero ¿qué pasa? Vienen más enfermedades, no solamente veo niños con diarrea en mi sala de urgencias. ¿Cuántos no tenemos pacientes que están esperando un perioperatorio? Pacientes con apendicitis, torsión testicular, invaginación intestinal, lo que ustedes quieran, ¿no? Y cuando nosotros tenemos pacientes que están en un periodo perioperatorio o que van a ser hidratados para un manejo perioperatorio, debemos tomar 4 consideraciones principales. La tonicidad, que se va a determinar principalmente por la concentración de sodio. Las soluciones balanceadas, nuevamente, los cristaloides balanceadas con soluciones tamponadas que contienen menos cloro que las soluciones balanceadas o sin tamponar. Los niveles de glucosa que se asocian con hipoglucemia, lipólisis, cetosis o incluso shock si están depletados. Y finalmente, solo en el caso del paciente que se encuentra en la sala de operaciones, la reanimación con solución coloidal que contenga proteínas o almidón para mantener la presión oncótica intravascular en caso de no contar con algún otro líquido de reanimación, como es la sangre. ¿Ok? Entonces, para estos pacientes perioperatorios, las soluciones que nos recomiendan o las recomendaciones que nos dan, perdón, es nuevamente evaluar las soluciones cristaloides versus las soluciones normales, ¿no? Las soluciones hipotónicas o las soluciones preparadas, como mencionábamos al inicio de la charla, aquellas que preparamos con sodio, glucosa, calcio y todo calculado, aumentan la hiponatremia, la acidosis metabólica y estados hipoosmolares. Mientras que las soluciones cristaloides balanceadas más la adición de glucosa al 1.5 o al 2% tienen menor riesgo de hiponatremia, no generan hipoglucemia y menor mobilización de lípidos sin provocar cetosis ni acidosis.
Y entonces viene este cuadro que nos ponen aquí, ¿no? Si se dan cuenta, las concentraciones que nos dan de los líquidos, vamos a valorar 4 puntos importantes. La concentración o la presencia de lactato, acetato, gluconato y la osmolaridad. Y 2 soluciones son las que nos dan principalmente esos componentes, que es la solución de Harman y el Plasma Light. El Plasma Light es una de las soluciones de reanimación más útiles en los pacientes perioperatorios o en algún otro paciente con depresión de volumen. Sin embargo, el problema de estas es el costo y la accesibilidad en muchas de las unidades, ¿no? Entonces, ¿cuál seguiría después del Plasma Light? Pues tenemos a las soluciones Harman o la solución Ringer lactato, que nos va a aportar algo muy similar a esto, manteniendo concentraciones similares a las del plasma para disminuir la acidosis y mejorar la reanimación hídrica en el paciente perioperatorio o en el paciente con deshidratación. Tenemos otras enfermedades como es el dengue y nuevamente se comparan las 3 principales soluciones. Solución salina, al punto 9, soluciones coloides y soluciones cristaloides balanceadas. ¿Ok? En este se valoraron 7 hospitales con 691 pacientes que pertenecían a dengue y representaron 3 grupos principales: pacientes que presentaban choque nuevamente, pacientes con sobrecarga o con problemas respiratorios secundarios a sobrecarga y la recuperación del choque. Y si se dan cuenta, la solución que tuvo mejor rendimiento fueron aquellos que estuvieron justamente o menor compromiso, estuvieron en el grupo 1, que el grupo, ¿sale? Que estuvieron en el grupo 1. Entonces, la recomendación actual fue, ok, a tu paciente vamos a tratar de animarlo con soluciones cristaloides balanceadas de forma controlada, ¿no? Para pacientes con dengue lo mismo, entonces, soluciones balanceadas que sean de forma controlada con la vigilancia y la observación necesaria para ver la respuesta. Las soluciones cristaloides balanceadas se encontrarán por encima de las recomendaciones con solución salina o con coloides. Y otro punto muy importante, la sepsis y el choque séptico. ¿Vale? Una vez que nosotros nos ponemos a buscar en las bases de datos o pueden buscar toda la información que gusten a través de las soluciones de reanimación, es bien interesante que la mayoría de parte de las soluciones de reanimación se enfocan a sepsis y choque séptico. Fue muy complicado encontrar información en relación a diarreas, a dengue, a perioperatorios. Encontramos mucho de choque séptico y en todas hacen la comparación de los coloides con los cristaloides balanceados, la solución salina versus cristaloides balanceados y las recomendaciones de campañas o sugerencias de expertos a través de la reanimación hídrica. Pero lo importante de todos estos estudios es que todas las soluciones que se comparan, puede ser salina, coloides, lo que ustedes quieran, lo hacen a través de un cristaloide balanceado. ¿Por qué? Porque nuevamente la recomendación fue, los cristaloides balanceados disminuyen el riesgo de hipercloremia e hipernatremia, lo cual va a hacer que el paciente tenga menos riesgo de acidosis, menos lesión renal y menos lesión cerebral, ¿no? Entonces, recomendaciones igual para los pacientes con sepsis y choque séptico, pues fue el uso de cristaloides balanceados para la reanimación a través de estas concentraciones. La solución de Harman, como pueden ver aquí, la solución de Jenny lactato, nos van a aportar lactato, gluconato y algunas acetato, cosa que no nos harán la solución salina de forma normal. La solución salina solo nos aportará sodio, cloro y un valor de osmolaridad de 308. Mientras que la solución Harman y la de Ringer lactato, que es a la que nosotros tenemos más acceso, nos proporcionarán sodio, cloro, potasio, calcio, lactato y bicarbonato que no viene por acá. Así, bicarbonato que aquí no sale. Y la de Plasma Light, que es una de las mejores soluciones para reanimar a pacientes hoy en día, pues es lo más acercado o lo más certero que tenemos hacia el plasma real, ¿no? Sin embargo, repito, por el costo y la accesibilidad de las unidades, pues no tenemos tan fácil la indicación de estas mismas, ¿no? Y del paciente con choque séptico, entonces, la solución salina, los cristaloides balanceados y los coloides pueden ser una opción que tienes a reanimar en los pacientes. Sin embargo, siempre debemos tomar en cuenta la mortalidad y la lesión renal aguda que provocan el uso de estas soluciones. Y lo que se ha encontrado es que los cristaloides balanceados disminuyen el riesgo de lesión renal aguda en comparación a los coloides y a la solución salina, y también disminuye el riesgo de mortalidad, no en un punto significativo, pero sí disminuye el riesgo de mortalidad y los días de estancia en las unidades de cuidados intensivos pediátricos a través de la reanimación de cristaloides balanceados. Entonces, si nosotros podemos tomar en cuenta qué solución va a ser la mejor para reanimar a un paciente,
pues tomamos en cuenta los cristaloides balanceados antes que la solución salina. Si yo no tengo acceso a cristaloides balanceados en unidad, pues bueno, la solución salina podrá ser una opción, solamente con la vigilancia tomando en cuenta todos los efectos que puede tener en mi paciente, ¿no? Segunda pregunta que me voy a hacer, que mencionábamos, ¿cuál va a ser la velocidad de infusión? ¿A qué velocidad yo decido reanimar a un paciente en estado crítico? ¿No? O un paciente que requiere una reanimación aguda, que son los pacientes que nosotros vamos a reanimar o que vamos a utilizar velocidades, soluciones de hidratación parenteral. Pues bueno, hay muchos estudios que comparan el uso de bolos, ¿no? Bolos de 10 a 15 minutos versus bolos de 15 a 20 minutos. A través del tiempo, las famosas cargas o la reanimación hídrica se ha ido modificando constantemente. Hay unos que te van diciendo, no, si es a 15 minutos, después te dicen, no, a 10 minutos, en 5 minutos, y después vino alguien y dijo, no, eso genera más lesión, vámonos a 20 minutos, ¿no? Y hubo muchos estudios que entonces empezaron a comparar la reanimación hídrica en tiempos muy cortos y en tiempos medianos, de 15 a 20 minutos. Y estos estudios nos hacen mención justamente sobre el glucocálix, lo que mencionábamos. Y lo que se ha encontrado es la siguiente recomendación. El uso de bolos muy pequeños, en corto tiempo, es decir, pasar bolos rápidos, aumenta la lesión endotelial por lesión del glucocálix. Entonces, va a haber mayor tasa de intubación en aquellos pacientes que se reaniman de forma más corta, mayor riesgo de ventilación mecánica, mayor riesgo de sobrecarga y no va a haber impacto en la mortalidad, pero sí en la morbilidad. Vas a aumentar los riesgos de estadio en terapia intensiva, el gasto de recurso humano, el gasto de recurso material y la tasa de complicaciones que se asocia con la reanimación agresiva, pues es mucho mayor. Entonces, hoy en día, para pacientes que requieren reanimación hídrica en estado de choque o en estado grave, pues se recomiendan las cargas de 15 a 20 minutos con soluciones cristaloides balanceadas. ¿Y cómo voy a decidir restringir los líquidos o cuándo yo debo saber que hay pacientes que no se incluyen en estos grupos? Si bien mencionamos que Holiday Cigar era el esquema que utilizábamos para hidratar a los pacientes sanos, ¿a qué pacientes no voy a incluir en la restricción de líquidos? Ok, serán los pacientes que tengan estados edematosos de cualquier origen, sobrecarga, hipoalbuminemia, lesión hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, paciente posoperatorio con cirugía de corazón, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con cirrosis, pacientes con desnutrición grave y pacientes con síndrome nefrótico. ¿Ok? En estos pacientes los líquidos vamos a tener que calcularlos de una forma distinta a través de metros cuadrados de superficie corporal o con restricciones hídricas no tan liberales como lo hacemos con el paciente sano. Lo mismo va para la reposición con cargas. Se sugieren o se recomiendan cargas de 5 a 10 mililitros carga en 15 a 20 minutos para la reanimación hídrica agresiva para un paciente que llegue así en estado de choque. Vamos a tomar en cuenta 8 puntos importantes, que será el estado de hidratación, la presencia de edema, la presencia de diuresis, que es muy importante, el balance hídrico sin tomar en cuenta las pérdidas insensibles, los fluidos que se usan para diluir medicamentos, los fluidos que se administran en forma de infusiones de medicamentos, otros fluidos administrados como son la sangre, la alimentación enteral, los líquidos orales y otros más, y la presencia de una enfermedad de base que condicione retención de fluidos, el famoso peso seco. Cuando nosotros hablamos de líquidos, no solamente van a tomar en cuenta los líquidos que se administran a través de la hidratación que ustedes están indicando, sino también debo tomar en cuenta las infusiones que yo tengo, los medicamentos que estoy administrando, los medicamentos o las soluciones para enjuague, las transfusiones o alguna otra cantidad de líquido que llega al cuerpo, ya sea por vía enteral o por vía parenteral. No todos son reglas en medicina, no forzosamente tengo que basarme en todos los pacientes va a ser igual. En estados edematosos o pacientes con oliguria, puede requerirse una restricción del aporte hídrico de mantenimiento a razón del 25 al 50% de restricción hídrica. Es decir, a estos pacientes que mencionamos en la diapositiva previa, se sugiere dejar las soluciones de mantenimiento de un 50 a un 75% de su requerimiento basal, ¿ok? Con la finalidad de evitar la sobrecarga. Pero también tengo que vigilar que no haya restricción hídrica importante que me lleve a todo lo contrario y que sea deshidratación o un choque hipovolémico. Por eso será importante en el cuarto punto estar vigilando la respuesta a volumen, ¿no? Y cuando hablamos de volumen, vamos a ver qué tanto es tantito, cuánto le debo poner a mis pacientes.
¿Cuánto volumen administrar por bolos? La ramación hídrica temprana y adecuada disminuye la mortalidad. Las intervenciones tempranas hará que mi paciente tenga un mejor restablecimiento o reintegración a la vida normal. La disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, la respuesta al manejo con líquidos y la monitorización que yo le otorgo a los pacientes. Son 4 puntos que yo debo tomar en cuenta para reanimar con volumen. En relación a los estados pacientes con choque séptico, hay un estudio muy interesante que se realizó en África, que es el FIST Study, en el cual se realizó un ensayo clínico controlado multicéntrico en el 2011, que incluyó a 3 países africanos con 3.141 pacientes que catalogó en 2 grupos. Un grupo que llegaba a la sala normotenso y un paciente que llegaba hipotenso. Y catalogaron o vieron la respuesta a los pacientes que no recibieron bolos, que recibieron bolos a 20 mililitros kilo y aquellos que se reanimaron con albúmina al 5% a 20 mililitros kilo en el grupo A. Para el grupo B se comparó a los pacientes que recibieron un bolo a 40 mililitros kilo y albúmina a 40 mililitros kilo, siendo más liberales en la cantidad de líquidos que se ofrecieron. ¿Y qué se encontró? La mortalidad en aquellos pacientes que tuvieron restricción de bolos fue 7.2%, que fue muy, muy poquito. ¿Ok? Versus un 10.3% en aquellos que recibieron más bolos. Y en el paciente que fueron hipotensos, que tuvieron una reanimación hídrica más agresiva, la mortalidad se elevó hasta un 56% con incremento en las secuelas neurológicas. Entonces, es muy importante entender esta parte. El uso de líquidos de forma liberal, sin restricción y sin seguimiento o sin esta vigilancia estrecha, aumenta la mortalidad de los pacientes, aumenta las secuelas neurológicas, aumenta el riesgo de sobrecarga. Y viene otro estudio más que se hizo también para pacientes que se llegaron en estado de choque y se comparó justamente la respuesta a volumen, ¿no? Fue un estudio que se hizo en el 2022 que incluyó a 30 pacientes pediátricos en China y lo que hizo fue evaluar la mortalidad en aquellos pacientes que recibieron reanimación con líquidos de mantenimiento a 4 mililitros kilo hora versus aquellos pacientes que recibieron bolos con solución salina a 20 mililitros kilo hora y encontraron lo siguiente. La reanimación sin bolos normalizó la frecuencia cardíaca, mejoró el llenado capilar en niños sin disfunción miocárdica. Oh, sorpresa, ¿no? Dicen, ok, entonces estamos yendo en contra a lo que nos han enseñado. El paciente con choque no se está reanimando con cargas como siempre lo hemos sabido. Este estudio me dice que esta reanimación eh, continua, no tan agresiva, mejora el pronóstico de estos pacientes, ¿no? La mortalidad disminuye, las concentraciones de hemoglobina y la depuración de lactato va a ser mejor en aquellos pacientes que tengan una hidratación restrictiva y vigilando. Entonces, vienen de la mano todos los estudios que te dicen, ok, reanima a tu paciente, ya sea en estado de choque, a tu paciente con grave o tu paciente críticamente enfermo, pero vigílalo. Puedes utilizar el esquema que tú quieres, pero vigílalo y considera la presencia o no de unidad de cuidados intensivos en tu hospital, ¿no? Y viene el Surviving Sepsis que nos dice lo siguiente. Vamos a utilizar o vamos a separar a nuestros pacientes en 2 grupos importantes. Si tienes unidad de cuidados intensivos y si no tienes unidad de cuidados intensivos. Y te sugiere lo siguiente, para aquellos pacientes que son con sépticos o con choque séptico y en tu hospital tienes unidad de cuidados intensivos, reanima de 10 a 20 mililitros kilo por bolo hasta 40 a 60 mililitros kilo en una hora. ¿Ok? Y en tu paciente, si no tienes unidad de cuidados intensivos, si tu paciente está hipotenso, reanima a 40 mililitros kilo, pero no reanimes de forma agresiva si tu paciente está normotenso. ¿Ok? Y te sugieren el uso de soluciones controladas, como lo mencionábamos en la diapositiva previa. Viene la contraparte, que es el Consejo Europeo de Reanimación, en el cual te dice, utiliza bolos de 10 mililitros kilo o bolos de hasta 5 a 10 mililitros kilo para mejorar la precarga en patologías cardíacas o riesgo de edema pulmonar, que es lo que mencionábamos en diapositivas previas. En aquellos pacientes dijimos que íbamos a restringir del 25 al 50% de su requerimiento basal. Lo mismo pasa en las reanimaciones con cargas o con bolos. Vamos a disminuir esa reanimación a un 25 a 50% de lo que haríamos en el niño sano. Vamos a necesitar regulación clínica más frecuente y rápida, así como el uso temprano de agentes vasoactivos en aquellos pacientes que no
tienen una respuesta adecuada a la reanimación inicial. Y finalmente, entonces viene esta recomendación para los pacientes con sepsis y choque séptico, que es a través del Surviving Sepsis y a través de la CIP. Y te dicen, la solución a utilizar se prefiere el uso de cristaloides balanceados nuevamente, Ringer lactato o solución Harman, a través del uso de cargas o de bolos vigilados. Importante tomar en cuenta la presencia de cuidados intensivos para pacientes con choque séptico o no cuidados intensivos. En pacientes que están hipotensos, realizaré reanimación hídrica un tanto agresiva. Pacientes que no están hipotensos, no realizaré la administración de bolos en caso de no contar con unidad de cuidados intensivos. Este otro estudio viene muy importante y viene de la mano y te dice, ok, vamos a ver qué pasa si a mis pacientes que no responden temprano, yo les inicio vasoactivos de forma muy temprana o de forma más rápida. Y lo que encontraron fue justamente esto, que la mortalidad disminuyó de un 3%, de un 10% a un 3% en aquellos pacientes que se iniciaba adrenalina de forma temprana después de la reanimación de líquidos con pobre respuesta. Es decir, tú pasas una carga de bolo de 10 mililitros o hasta 20 mililitros kilo de bolo y tu paciente no mejora en relación a las cifras de tensión arterial, datos de bajo gasto o frecuencia cardíaca, inicia de forma temprana las aminas para mejorar esta función. ¿Y por qué? Porque justamente el glucocálex y el endotelio se verán beneficiados del uso temprano de aminas en aquellos pacientes con lesión de estos componentes. El uso de cargas o de bolos incrementa el riesgo de lesión al glucocálex y al endotelio. Por eso será importante que en aquellos pacientes que no respondan tempranamente a volumen, se decida iniciar de forma oportuna el uso de alguna amina, en el caso del paciente pediátrico, el uso de adrenalina en este estudio, para mejorar la sobrevida y disminuir la mortalidad en nuestros pacientes. Y finalmente, entonces, viene la parte importante. ¿Cómo puedo evaluar la respuesta de la sobrecarga? ¿No? Ya decidí cuál es mi mejor solución, ya decidí a qué velocidad voy a reanimar a mi paciente y ya decidí a qué volumen voy a administrar a este paciente. Ahora viene, ¿cómo evalúo la respuesta a estas decisiones que yo tomé? ¿Ok? Y hay muchas vertientes que nos pueden ayudar a mejorar este punto. Hoy en día, la monitorización clínica es esencial para el manejo de los pacientes en las salas de urgencias. Debemos tomar en cuenta que tenemos componentes tanto clínicos como hemodinámicos, como es el uso del gasto cardíaco a través de la medición por ultrasonido, el uso o la medición de la presión arterial invasiva a través de líneas arteriales centrales o periféricas, la presión venosa central, que ya no es un punto fundamental para la medición, pero nos puede seguir ayudando en conjunto con todo, el llenado capilar, la depuración de creatinina y la depuración de lactato para valorar la mortalidad más allá que otra cosa, y el gasto urinario. ¿Y qué encontramos? Nos dicen, ok, el llenado capilar es la gran cosa hoy en día. El llenado capilar tiene mayor sensibilidad que el uso de la depuración de lactato para pacientes en estado de choque o pacientes críticamente enfermos con reanimación hídrica. Solamente que Andrómeda 2025, porque 2026 que acaba de salir, nos dice, 2025, perdón, nos dice, hay que medirlo de forma adecuada para que esto sea una medición correcta y tenga un rendimiento suficiente para la evaluación de mi paciente chocado. ¿Y qué nos dicen? Requieres un portaobjetos en el cual vas a seleccionar un dedo y utilice con cuidado un portaobjetos para aplicar presión sobre el pulpejo hasta conseguir que se torne blanco. Esto lo debemos hacer cronometrado. Tendrás tu cronómetro a la mano, vas a esperar 10 segundos y vas a medir el tiempo en el que demora volver a su color normal. Es decir, colocaremos el portaobjetos durante 10 segundos, retiramos y a través del cronómetro tomaré en cuenta cuánto tiempo tuvo este rellenado capilar o este llenado capilar, y ahora sí, es una medición objetiva. Un llenado capilar por arriba de 3 segundos te habla de un bajo estado de perfusión o una hipoperfusión. Un llenado por debajo de 3 segundos te habla de una mejoría en el estado de perfusión. Y entonces lo que mencionábamos, tenemos otras alternativas para medir o evaluar la respuesta a volumen. Este estudio justamente, aunque es un estudio pequeño, es muy interesante porque evalúa a 37 niños con una edad media de 60 meses entre el 2019 al 2022.
valoró 3 puntos importantes, ¿no? La variabilidad y distensibilidad de la vena cava y la variabilidad respiratoria del flujo aórtico, que son componentes que hoy en día los médicos que estamos en urgencias nos ha gustado desarrollar, ¿no? El uso del ultrasonido como una nueva estrategia de medición de respuesta al volumen. La variabilidad y la extensibilidad de la vena cava son estrategias muy fáciles de medir. Sin embargo, no se ha encontrado que tengan un rendimiento muy alto. Y la variabilidad respiratoria del flujo aórtico también tiene un muy buen rendimiento para la medición a la respuesta a volumen. Entonces, al comparar todos estos, se encontró que la vena cava tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 85%, mientras que la medición de la variabilidad respiratoria del flujo aórtico, estas mediciones que requiere al paciente que esté intubado y sedado. ¿Va? ¿Qué pasa con aquel paciente que no tiene o que no está todavía intubado o sedado? ¿Cómo voy a medir si estas mediciones van a ser útiles? Pues bueno, entonces viene la famosa predicción de respuesta a volumen a través de una nueva estrategia que es el POCUS. ¿Sale? El POCUS y la variabilidad respiratoria se ha encontrado que el valorar estos datos de sobrecarga a través del ultrasonido pulmonar, la medición de la arteria renal, hepática y todos estos componentes que nos ha enseñado el POCUS tienen muy, muy buen rendimiento para la medición a la respuesta a volumen junto con las estrategias clínicas. Gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca, uresis, llenado capilar y coloración o características de la piel. Tomando en cuenta estas características clínicas, más mis variantes hemodinámicas a través del monitor, tensión arterial invasiva, presión venosa central, si ustedes gustan, pletismografía, y agregándose la medición por ultrasonido, pues mi paciente tendrá una mejor evaluación del estado hemodinámico y de la respuesta a volumen. Y una vez que nosotros logramos esclarecer o establecer cómo está mi paciente respondiendo a los líquidos, viene una parte importante que a mí siempre me gusta recalcar, que es evaluar qué pasó con mi, qué tanto es tantito. Se me fueron las aguas, se me pasó de líquido. ¿Ok? Todos olvidamos de repente que existe algo que se llama índice de sobrecarga. Este índice de sobrecarga es un índice que te puede predecir la mortalidad de tu paciente en las primeras 24 horas o entre el segundo al 15º día, según la cantidad de incremento de este índice de sobrecarga. Y te dice, cuando tú calculas el índice de sobrecarga que se hace a través de los líquidos administrados menos los líquidos o los ingresos menos los egresos entre el peso por 100, te va a dar un porcentaje del 5 o 10% variablemente. Un porcentaje normal de índice de sobrecarga es todo aquel que se encuentre por debajo de 5 en las primeras 24 horas. Si tienes a un paciente que está en sus primeras 24 horas con un índice de sobrecarga mayor al 5%, te incrementa 9 veces el riesgo de muerte. O sea, es una cantidad alarmante, no es demasiado solamente por no vigilar la cantidad de líquidos que le dimos. Y en los pacientes después del segundo día, un índice de sobrecarga mayor al 10% incrementa 15 veces el riesgo de muerte. O sea, está cañón, ¿no? Solamente por no tener cuidado con la cantidad de líquidos que nosotros administramos a estos pacientes. Entonces, las recomendaciones te dicen, administra, reanima como tú sabes reanimar, con las recomendaciones que te dan hoy en día, pero vigila la respuesta a estos líquidos. No solamente es dejar líquidos y ya ver qué pasa o encontrarlo hasta el siguiente turno. Hay que ir viendo cómo responde, ¿no? Y cuando hablamos de estas lesiones, pues no nada más va a ser cuestión hemodinámica o cuestión cardíaca. Tenemos compromiso en muchos, muchos, muchos órganos. Va a ser este compromiso multisistémico, ¿no? A nivel cardiovascular, renal, pulmonar, endotelial, eh, muscular, sistema nervioso central, gastrointestinal. Cuando hablamos de todo esto, vamos a evaluar muchos componentes, ¿no? ¿Cómo está la perfusión de la piel? ¿Cómo se ve la calidad o las características del color de la piel? ¿Cómo están las líneas B en el ultrasonido pulmonar? Escuchar que no esté crepitando, que no tenga derrame, que no tenga deterioro neurológico, edema cerebral, que no tenga aumento de la presión intersticial, que no tenga alteraciones en la uresis o problemas de este tipo, ¿no? Entonces, cuando tú vigilas a un paciente, no solamente voy a ver por fuera al paciente, tengo que tomar en cuenta todos los demás órganos que pueden encontrarse afectados por la sobrecarga de estos pacientes o por una mala técnica de hidratación. Y para concluir y finalmente, entonces, llegó el ESPNIC,
que nos da unas guías de práctica clínica sobre 16 recomendaciones en la hidratación, ¿no? Les dejo el QR para que lo puedan descargar y lo puedan analizar y ver qué interesante está esto. Estas guías justamente hacen el énfasis en 16 recomendaciones por expertos a través de un consenso, ¿no? Y nos dice y evalúa justamente cuáles son las indicaciones del uso de soluciones parenterales y como conclusión te dice, es mucho mejor hidratar a tu paciente por vía enteral, o sea, a través de la vía oral, en lugar de utilizar líquidos de reanimación, dado que disminuye el riesgo de complicaciones. El uso de soluciones isotónicas siempre va a ser mejor que soluciones hipotónicas. Entonces, las soluciones calculadas quedan en desuso total para la reanimación o para dejar soluciones de mantenimiento. El uso de cristaloides balanceados está por sobre mucho en mejoría de los pacientes que se reaniman con solución salina. La composición de las soluciones que tenemos deben tener ciertos componentes según la individualización de cada paciente. La presencia de electrolitos en caso de ser específicos, proteínas o lípidos en caso de ser necesario. ¿Ok? Y el volumen a administrar de estos pacientes se va a individualizar según el problema al cual yo me estoy enfrentando y la evolución o respuesta que tiene mi paciente con base a la evidencia que tengo o con todas las herramientas de las cuales yo me puedo apoyar para evaluar de forma integral a este paciente. Repito, les dejo el QR para que puedan descargarlo, lo puedan analizar. Y está muy interesante y está muy resumido. Es como todo lo que vimos en la charla viene casi resumido en esta guía, ¿no? Y pues bueno, espero haya sido de su utilidad. Muchas gracias. Les hago la invitación al Congreso de Urgencias, que será del 28 al 31 de octubre en la ciudad de Acapulco, donde vamos a ver muchos temas interesantes que son de importancia médica y que para nosotros como pediatras de primer contacto, pues bueno, son esenciales para la atención y esclarecer dudas y actualizarnos un poco en el manejo del paciente pediátrico justamente. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Luis Enrique. Y pues aparte de felicitaciones, también hay algunas dudas en el chat. Algunas de ellas ya han sido resueltas como esta, donde el doctor Eulogio Muñoz, pues de primera instancia le felicita y preguntaba que qué tan efectiva es la reanimación hídrica guiada por la ecografía. Creo que sí, ya nos hizo mención acerca de cuál es la sensibilidad de estos estudios. Por lo cual vamos a pasar a la siguiente pregunta. El doctor Emilio Escobar dice, en pacientes cardiópatas sin insuficiencia cardíaca, pero con cuadro neumónico con dificultad respiratoria leve a moderada, ¿qué tipo de soluciones deben usarse? ¿Con qué esquema? ¿Holiday Segar o por metro cuadrado? ¿Y a qué porcentaje de requerimientos deben calcularse los líquidos en 24 horas? Ok, perfecto. Es importante tomar en cuenta el tipo de cardiopatía al que nos estamos enfrentando. No todas las cardiopatías requieren restricción hídrica, ¿no? Cuando nosotros decidamos que a un paciente requiere ayuno por los datos de dificultad respiratoria que encontramos, por riesgo de atragantamiento, asfixia o alguna otra cosa, ok, si usted clínicamente el paciente se ve insuficiente o con mucha dificultad, claramente no va a dejar líquidos enterales. Si tu paciente es cardiópata, pero tiene restricción de líquidos o tiene una cardiopatía que amerita restricción de líquidos, como pacientes con hiperflujo pulmonar, ok, a ellos se les restringirá el volumen de un 75% aproximadamente, de un 50-75%, pero con la vigilancia estrecha de esto. Las soluciones recomendadas pues siguen siendo los cristaloides balanceados con el aporte de glucosa en caso de pacientes pequeños y que requieran ayunos prolongados. Sin embargo, repetimos, tal como vuelvo a hacer la pregunta del doctor Elogio, pues bueno, la medición o la vigilancia a través de la ultrasonografía para ver la respuesta a volumen y evitar la sobrecarga. Y más importante, retirar los líquidos de hidratación parenteral de forma temprana y pasarlos a vía enteral. Muchas gracias, doctor. Pregunta la doctora Nayeli que si entonces lo ideal es utilizar el cálculo de líquidos por metro cuadrado de superficie corporal y con qué rangos de líquidos. Sí, hay muchas recomendaciones actuales y hay como mucha controversia en estos líquidos, ¿no? Como mencionábamos, la escala de Holiday-Cigar o el esquema de 4-2-1 se creó para pacientes sanos. Sin embargo, las recomendaciones hoy en día te dicen, puedes utilizarlo, pero se sugiere el uso de metro cuadrado para pacientes con patologías, con un volumen de 1500 a 2000 mililitros metro cuadrado con base a la patología que tengas. Es así que hoy en día, por ejemplo, para pacientes con rehidratación, por ejemplo, para pacientes que hacen lisis, con rabdomiólisis, te sugieren el uso
de líquidos por metro cuadrado. Para la reanimación de pacientes con pancreatitis, igual te sugieren el uso por metro cuadrado. Para pacientes con cetoacidosis diabética, igual se hace a través del uso por metro cuadrado. Muchas gracias. Preguntan también la doctora Nayeli si la reanimación hídrica en neonatos, lactantes y escolares se estandariza y pregunta acerca del mantenimiento. No, como mencionábamos durante la plática, ¿no? Por ejemplo, no podemos tomar la misma decisión en pacientes neonatos. Los pacientes neonatos, recordemos que su función renal no está establecida totalmente en los primeros días de vida, por lo cual la depuración de sodio no va a ser tan alta, no va a ser alta como útil como en un paciente grande. Las soluciones que utilizamos, por ejemplo, en neonatología, pues será a través de solución glucosada según los días que tenga el paciente, según el peso del paciente o según las semanas de gestación, que es una forma de hidratar al paciente, ¿no? En caso de lactantes escolares adolescentes, pues debemos tomar en cuenta qué problema es el que tengo o por qué quiero hidratar a mi paciente, ¿no? ¿Qué solución necesito con base a qué va a pasar? Como mencionábamos, el escenario. Si es un ayuno transitorio muy breve para un estudio, pues puedo valorar no dejar soluciones o dejar una solución cristaloide balanceada, ¿no? Si voy a dejar ayunos prolongados, pues bueno, utilizaré soluciones cristaloides balanceadas con aporte de glucosa para que sigan siendo balanceadas y no me genere como alteraciones en concentraciones del sodio, la osmolaridad o del cloro. Gracias, doctor. Doctora Laura Tlachi, ve algunas otras preguntas ahí en el chat. Hay una pregunta que dice que si, ¿cuál es el mejor lugar anatómico, doctor, para valorar el llenado capilar? Si es una superficie plana, es comprimir el tórax o en la región patelar. No, el estudio de Andrómeda que está hecho en adultos, Andrómeda 2025 te dice, vamos a utilizarlo en cualquier dedo de la mano, sale en cualquier dedo, sale haciendo presión con un portaobjetos. Esto que hacemos de comprimir el lóbulo de la oreja, el talón del pie, el tórax, no es correcto, ¿sale? No es una forma correcta de medir el llenado capilar, ¿no? Las recomendaciones por expertos te dicen cualquier dedo de la mano, cronometramos 10 segundos con un portaobjetos, retiras y tomas el tiempo que tarda en hacer este llenado capilar nuevamente. Otra, la doctora Concepción pregunta, en un paciente previamente sano con necesidades de ayuno, las soluciones intravenosas, la más fisiológica es Harman y el aporte de glucosa, ¿con qué solución se podría dar? ¿Ok? En pacientes que vamos a utilizar ayuno por alguna indicación, la solución Harman está perfecta porque es un cristalloide balanceado y la concentración de glucosa pues va a ser con base a la edad del paciente. Recordemos que más o menos lo hacemos a través de miligramos kilo. Podemos utilizar concentraciones o alimentar las soluciones con concentraciones de 1.5 al 2.5, que sería una solución al 5%, o bien el uso de la solución mixta, que sigue siendo una solución cristaloide, tomando en cuenta la cantidad de cloro que le van a aportar. Creo que son todas, doctor. Y pues muchas felicitaciones por todos los presentes. Y hay Muchas, muchas felicitaciones, doctor Luis Enrique. Realmente todos están muy contentos con su plática. Por aquí hay alguna otra pregunta y refiere si hay alguna modificación en el manejo de pacientes quemados con respecto a la reanimación hídrica. ok, ese es un tema muy interesante. Hay muchas actualizaciones, incluso tenemos actualizaciones en el ATLS sobre el manejo de pacientes quemados, ¿no? Hay muchos esquemas que se han utilizado a través de la reanimación de estos pacientes, que es la famosa el esquema de Parkland, ¿no? Tenemos Parkland, Gaveston y muchos otros más. Se ha encontrado que la reanimación puedes hacerla con el esquema que tú quieras, pero también es dirigido con base a la uresis. Las soluciones que se recomiendan para la reanimación hídrica de estos pacientes pues siguen siendo los cristaloides balanceados o en algunos casos en los que no hay respuesta, el uso de albúmina. Algunos mencionan después de las primeras 8 horas, o algunos dicen no pasa nada, pero va muy en relación al gasto urinario y a las variantes hemodinámicas de tu paciente quemado. O sea, no puedes dejar un esquema y decir, ya se quedó así. Regresamos a lo mismo, es ir vigilando la respuesta de estos pacientes. Son las recomendaciones actuales para el paciente quemado. Muchas gracias. Doctor Víctor, le cedemos la palabra.
Muchísimas gracias, doctora Laura Tlachi, doctor Lenin, doctor Luis Enrique. Está con nosotros el doctor Jesús Ambrosio Molina Bravo. Hace más o menos un mes nos hizo favor de dar una plática sobre el manejo del dengue y pues nos ha levantado la mano, entonces le cedemos la palabra a nuestro amigo Jesús. Adelante, Jesús, por favor. Muchas gracias, Víctor. Felicidades, doctor, por su plática muy interesante. Cuando no se tiene tanta cercanía con tecnología, con ultrasonidos, etcétera, ¿sigue siendo útil el balance acumulado? Es pregunta. Sí, claro. El balance acumulado nos va a ayudar mucho a esto del índice de sobrecarga, lo que mencionábamos. Si no contamos con ultrasonido y líneas arteriales, el gasto urinario, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca y la uresis siguen siendo marcadores muy importantes. Este balance acumulado que nos va a ayudar a calcular el índice de sobrecarga, como mencionábamos acá, pues sigue siendo esencial, ¿no? Si yo saco mi balance acumulado y puedo calcular el índice de sobrecarga y me sale alto, quiere decir que estoy pasado de líquidos y que debo modificar esta reanimación y dirigirla totalmente a lo que mi paciente va necesitando, individualizar. Muchas gracias. Y nada más un último comentario. En el manejo ambulatorio del dengue se menciona la fórmula de Cody y Segar, pero está adaptada a dengue porque es vía oral. A pesar de que no es un niño sano, sí se modificó y se adoptó para manejarlo de manera ambulatoria. Y nuevamente, muchísimas gracias por su excelente plática y lo esperamos en Acapulco. Gracias. Doctor Víctor, también por ahí hay otra pregunta respecto al cálculo hídrico por edad de mantenimiento ahora, respecto a por peso, menos de 10 kilos y si por superficie corporal en mayores de 10 kilos. Doctor Luis Enrique. Ok. Sí, cuando hablamos de los cálculos de líquidos por superficie corporal, la sugerencia es, para pacientes menores de 10 kilos, vamos a calcular los líquidos de 100 a 130 mililitros kilo día. Para pacientes mayores a 10 kilos, vamos a calcularlo a través de superficie corporal de 1500 a 2000 mililitros metro cuadrado día. Muchas gracias. Creo que eso sería todo. Pues muchísimas gracias, la verdad es un placer el ver y mostrar el talento que existe en nuestros colegios. Me gusta muchísimo cómo trabaja el colegio de Tlaxcala. Muchas felicidades, doctora Laura Tlachi, a todo su equipo, al doctor Armando Severiano. Y pues la muestra es la calidad del doctor Luis Enrique Muñoz, que le agradezco mucho su presentación, doctor. Y bueno, quiero compartir con ustedes lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Acuérdense que estamos trabajando con nuestros colegios y dentro de 15 días vamos a tener una sesión con el Colegio de Pediatría del Estado de Morelos, con la doctora Pamela Moncada. Nos van a hacer favor de participar la doctora Marisol Silva Dirzo con los retos diagnósticos en medicina tropical. Y justo dentro de un mes vamos a tener la sesión con el Colegio Hidalguense de Pediatría, el doctor Rubén Hurtado. Nos va a hacer favor de presentar al doctor José Antonio Madrid Gómez Tagle, que es el vicepresidente y también es infectólogo, y nos va a hablar sobre las infecciones por virus Coxsackie de la hepargina y el pie, mano, boca, del pie, mano, boca, los cuadros graves con afectación sistémica. Y pues también les comento que el Congreso de la Federación Pediátrica del Centro se va a realizar del 19 al 22 de octubre en la ciudad de Toluca. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Reitero el agradecimiento al Colegio de Pediatría del Estado de Tlaxcala, doctora Laura Tlachi, muchísimo placer en contar con su presencia. Al doctor Armando Severiano, un abrazo a todos los miembros del colegio. Y doctor Luis Enrique Muñoz, muchísimas gracias por su participación. Y también le agradezco al doctor Lenin Ortiz Ortega, secretario de la Federación Pediátrica del Centro, por ayudarnos en la conducción de esta sesión. Y a todos ustedes, pues muy buenas noches, muchas gracias por estar y estamos en contacto. Muchas gracias, doctores. El honor es nuestro. Gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias, doctor Lenin.